Y entramos en materia. Y eso significa, por tanto, que abrimos nuestra oficina criminológica, detectivesca, policial, de lo que sea, con mi compañero y amigo, periodista, criminólogo, Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, tocayo. ¿Cómo estás? Pues no lo sé porque nos vamos a meter con casos bastante duros, todos, pero algunos especialmente, ¿no? Como avisamos la semana pasada, hoy nos metemos con crímenes impactantes de España. Pero antes de adentrarnos en el primero de los casos que vamos a tratar, creo que había unos matices ahí por hacer, ¿no? Sí, bueno, simplemente explicar un poco el porqué de la selección, ¿no? que hemos hecho, ¿no? Porque bueno, puede haber gente que se vaya incorporando con el paso de los programas, ¿no? Y nos vea o que nos vea circunstancialmente en alguna ocasión, ¿no? Entonces, bueno, en este programa vamos a tocar, claro, casos que no hayamos visto ya en algún programa anterior, alguna edición especial, por ejemplo, un caso que sea muy productivo, muy impactante, el caso de los marqueses de Urquijo. Bueno, ese lo vimos el día de que hicimos ese pequeño homenaje, ¿no? A nuestro nivel, ¿no? A Jesús Quintero, ¿no? O por ejemplo el caso de Anabel Segura, ¿no? Que lo vimos en el de desaparición, en el de secuestro, ¿no? Después, claro, también hemos buscado casos que no sean de Andalucía, puesto que ya hicimos una especial de crímenes en Andalucía y seguramente nos dará para hacer una segunda o incluso tercera parte. También, claro, hemos dejado fuera algún caso de relevancia así muy importante, que aún no hemos tocado todavía, que un poco, quizás, yo creo que el caso más prototipo, quizás que todo el mundo conocerá, ¿no? El caso del crimen de Alcácer, ¿no? Que de hecho hace poco se cumplían 30 años, ¿no? De la aparición de los cadáveres y tal, ¿no? Pues, bueno, quizás ese de para un monográfico en su momento, a lo mejor con un par de casos y tal, no sé, tampoco lo hemos metido en este programa. Y también, bueno, hemos buscado que tengan cierta diferencia entre sí, ¿no? Y que también pues, nos dejen algún apunte interesante, ¿no? Que meter, a lo mejor incluso a nivel teórico, etcétera, que también pues, pueda ser eh, interesante, ¿no? Para la audiencia, ¿no? Pues no, hecha esa explicación de por qué hemos elegido o por qué Rafa ha elegido los casos que vamos a tratar hoy, nos metemos ya con el primero, que se denomina popularmente como los crímenes de Jarabo. Nos vamos a 1958. Sí, eso es, Rafa. Fíjate que empezamos bastante atrás en el tiempo, pero claro, son todos casos que han tenido en su momento una gran repercusión o un gran interés por algo especial, ¿no? Aquí posiblemente hablamos del criminal más famoso de su época, ¿no? De esa crónica negra contemporánea, ¿no? Aparte, bueno, tiene el matino de que en realidad era un niño bien, ¿no? De la sociedad madrileña, ¿no? Se decía incluso se habló incluso del dandy asesino, ¿no? Y fíjate que un poco su propio nombre lo indica, ¿no? José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Mogri, ¿no? Era su nombre completo, que era, fíjate, sobrino del presidente del Tribunal Supremo, ¿no? En aquella época, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a decir que era un poquito un Froilán de su época y tenía una vida un poco disoluta, ¿no? Él ya había pasado incluso 4 años de cárcel en Nueva York, condenado por pornografía, por temas de droga, y dice que, bueno, vuelve a Madrid y su madre le da 15 millones de pesetas de la época para que se instale. Bueno, pues él se lo había fundido en 8 años, ¿no? ¿Por qué? Exceso de alcohol, de cocaína, mujeres, etcétera, ¿no? Eh, y fíjate que ya en 1958 es cuando se va a producir el luctuoso hecho por el que pasaría a la historia criminológica de España, pues bueno, ella seguía teniendo una asignación de 7.500 pesetas mensuales, que era una cantidad importante, ¿no? En la época, y bueno, pero no le llegaba, ¿no? Para su tren de vida, ¿no? Él ahí, bueno, tenía una compañera sexual, ahora lo podemos explicar, que era la inglesa Beryl Martin Jones, y bueno, ellos decidieron empeñar una sortija de ella, ¿no? Algo de lo que después ella se arrepintió, ¿no? Y entonces le encargó a Jarabo que intentara recuperar como fuera la joya, ¿no? Ella es verdad que era una mujer casada en su momento, estaba como tomándose un tiempo en su matrimonio, en fin. Que entonces, entre el 19 y el 22 de julio de 1958, pues Jarabo iba a cometer un horrendo cuádruple asesinato, ¿no? Primero se presentó en la casa de los prestamistas, donde él había empeñado la joya, uno de ellos, Emilio Fernández Díaz,
Y bueno, ahí hizo un ademán, parecía como que se iba a marchar y tal. El hombre pues creyó que se iba, entró al baño y él aprovechó para entrar y lo ejecutó de un disparo, ¿no? Había uno también, había con ellos una criada, Paulina Ramos, y él rápidamente acabó con su vida con un cuchillo de cocina. Pues en este caso fue un arma ocasional, ¿no? En ese momento, ya con los dos cadáveres ya ahí, aparece la mujer de Emilio, María de los Desamparados Alonso. El primero intentó engatusar, como diciendo que era un inspector de Hacienda, que había quedado con su marido, pero que había tenido que ir a por hacer una gestión, etcétera. Pero claro, ella en principio le empieza a ver cosas raras y ve que ya descubre, ¿no? los cadáveres y también la ejecuta, ¿no? Jarabo sin ningún remordimiento, ¿no? Y fíjate qué sangre fría, ¿no? Que pasó la noche allí, con alcohol, con droga, pasó la noche allí. Eso era un sábado, el domingo pues él vuelve a una pensión en la que vivía y el lunes intenta ya con las llaves ir al negocio de ellos para intentar recuperar esa sortija, ¿no? Eh, Allí aparece el otro prestamista, el otro socio de Emilio, que era Félix López, y fue la cuarta víctima, ¿no? Con dos tiros en la nuca, pues lo acabó también con su vida, ¿no? Pero en realidad, fíjate que fue todo estéril, ¿no? Porque él no llegó a encontrar la caja fuerte donde teóricamente estaba la sortija, y no pudo, digamos, cumplir esa misión que le había encargado Beryl, ¿no? Fíjate que reguero de sangre en realidad para nada, ¿no? Fue un suceso que horrorizó a la España de Franco en aquella época. Y fíjate, el semanario El Caso, tan conocido, ¿no? En este mundo de los sucesos, pues tuvo ese ejemplar, y dice que incluso el más vendido, por lo menos uno de los más vendidos seguro, con más de medio millón de ejemplares, ¿no? Ya el 29 de enero del 59, pues se inició el juicio y fíjate que Jarabo también lo traíamos por eso, porque fue el último condenado a muerte. Él fue ejecutado en Garrote Vil por la justicia no militar. Fue el último caso de ejecutado por Garrote Vil en España por un tribunal que no fuera el militar, que se hemos visto ya otros casos, ¿no? Pero del tema civil fue el último Jarabo. Se dice que Jarabo en esos momentos del crimen era un gigoló de Beryl Martin, su compañera sexual, como la hemos definido hasta el momento, y que de hecho en la noche del suceso estuvo con otra mujer de nombre Charito. Por eso lo de su compañera sexual, porque era una relación un tanto extraña, ¿no? Eh, Fue una causa célebre, una causa judicial célebre, tal y como ya ha adelantado Rafa, probablemente la más destacada de su década, de la década de los 50 del pasado siglo XX. Y el ejemplo de ello es que la sala donde se llevaba a cabo el juicio se llenó de famosos y conocidos artistas como el actor Tomás Tori o Sara Montiel, de algún que otro torero, e incluso esposas de altos funcionarios. Todos acudían, lógicamente, para aparecer, digamos, en escena y también un poco hambrientos del morbo, ¿no? De la situación. Jarabo, por cierto, fue estrenando cada día al juzgado, fue estrenando cada día un nuevo traje. Genio, lamentablemente, y figura. El caso sirvió como punto de partida para una recordada serie que ya hemos mencionado en este programa en alguna ocasión, como es La huella del crimen, de Televisión Española. De hecho, como decía, el primer capítulo, emitido en 1985 de La huella del crimen, fue dedicado a este asesino cuádruple. Y el capítulo, lógicamente, se titulaba Jarabo. Nos vamos a 1969 y nos vamos con el conocido como el crimen de la tinaja. Sí, Rafa, mira, precisamente al ir un poco para terminar con lo de Jarabo, mira, en este libro que te enseño, Grandes Casos de la Crónica Negra, está escrito por Juan Rada, veterano periodista de investigación, que fue muchos años también director del caso, aparte de otros medios en España. Y fíjate aquí que auténtica reliquia, que es la portada de ese ejemplar del caso que vendió tantísimo, ¿ves? Aquí era de este, se veía la figura de los que con la foto de boda del matrimonio asesinado, y aquí, pues bueno,
Se explicaba, ¿no? Fíjate que periodismo de aquella época, todo con las víctimas, y aquí abajo, pues se ve que era Jarabo, ¿no? Y también en este libro, pues está el caso que vamos a tocar ahora, ¿no? Que es el del crimen de la tinaja. Voy a ver si encuentro la página. Mira, ¿ves? Aquí, ¿ves? Decía el caso de la joven estrangulada, ¿no? El misterio de, ¿vale? Entonces, bueno, la verdad que para la gente que le guste esto, pero la verdad que es un libro muy, muy recomendable, lo pasaremos como siempre, ¿no? En la referencia. Y bueno, en este caso yo también a ver, uno de, tú sabes, no me gusta nunca hablar de casos preferidos ni casos así predilectos y tal, pero sí que es un caso que es muy interesante y claro, como también todos los que, sobre todo se quedan sin resolver, ¿no? Que nos deja un poco también esa inquietud de que nadie haya pagado por él, ¿no? El crimen de la tinaja, bueno, pues fue en el distrito madrileño de Hortaleza, fíjate, de donde era Luis Aragonés, famoso seleccionador mítico de España y entrenador de muchísimos equipos y gran jugador también, por cierto. Y bueno, el caso es que una mujer apareció el 13 de agosto, desnuda, estrangulada. Ya se supo desde primera hora que era con una sola mano, una estrangulación con una sola mano. Y bueno, se le llama el crimen de la tinaja porque ella aparece no dentro, pero sí en las proximidades de una tinaja semienterrada, ¿no? Y claro, ella tenía una medalla que ponía Lucy. Vale, la primera, bueno, primera indicio que es como primero que hay identificar a la víctima, ¿no? El primer paso, ¿no? Para intentar resolver un crimen, ¿no? Sin embargo, empieza a hacer un poco esas averiguaciones y aparece una primera opción de que la persona sea Kerr Payne, ¿no? Una persona de nacionalidad norteamericana de 25 años, ¿no? Pero el caso es que algo no cuadraba y la policía vuelve a mirar bien el tema de la dactiloscopia, el tema de las huellas dactilares, que entonces había que hacerlos como, bueno, yo lo he hecho en criminología que nos pasaban eh, una de criminología forense con una huella y eran huellas de todos los dedos y a eso se le ponía una numeración según los números de deltas que tenían las huellas dactilares y así se iban clasificando a los asesinos, ¿no? Bueno, pues aparece otra posible identidad de esta chica y es Natividad Romero, ¿no? De Siles, en Jaén, ¿no? De hecho, fíjate que el emprisionamiento de su madre, que incluso tuvo que pelear para que le dejaran bajar al Instituto Anatómico Forense y intentar identificar el cadáver, eh, pues fue el que ayudó a esa identificación, ¿no? Pero ahí seguían diciendo que no, que aparecía como Kurt Payne, que incluso el hermano, ¿no? de ella, el hijo de esta mujer, pues decía que no, hombre, que no puede ser la Nati. Pues no, ella se acordó aparte que tenía una cicatriz en uno de los brazos y fue un elemento fundamental para identificarla, ¿no? Y claro, el tema de Natividad Romero es una vida un poco de película, ¿no? Porque ella había pasado 7 años en un psiquiátrico, había tenido varios intentos de suicidio, y no se tiene después una escapada a Madrid, y después una chica que continuamente cambiaba de aspecto, se decía que iba al Blue 3 veces por semana, que podía tener cualquier color de pelo, probablemente era bisexual, porque tenía gusto por las chicas más jóvenes, y también ejercía la prostitución, ¿no? Con clientes, ¿no? Siempre de un mismo perfil, ¿no? Se decía que tenía un mundo negro, ¿no? Que era, fíjate con lo que se decía entonces en la época, ¿no? Que era, claro, soldados de raza negra de la base norteamericana de Torrejón de Ardoz, ¿no? Que sabes que tuvo allí muchísimo tiempo, ¿no? Y también uno era cleptómana y con contenido de grandeza, ¿no? Según el perfil que se hizo en aquella época, ¿no? Eh, pero la verdad es que la investigación resultó un montón de callejones sin salida, ¿no? Lucy, en realidad, que era la propietaria de la medalla, era su compañera de piso, que llegó a ser detenida junto a su novio, que era sereno, trabajaba como sereno, claro, porque dijeron, bueno, a ver si puede ser que a lo mejor la hayan matado por algo, por error por alguna cosa de ese tipo. Pero no, lo dejaron en libertad sin cargos, ¿no? Después también se estuvo investigando que ella había estado en la cárcel hasta el mes de enero, no recuerdo lo que pasó en agosto, dejó una fama ahí de mal hablada, de violenta, incluso de una mujer pervertida, ¿no? Llegaba a decir las crónicas. Y en febrero incluso recibió una paliza bastante de muerte, la dejó sin sentido, pero ella nunca confesó quién había sido el autor, ¿no? Después también se averiguó que ella recibía giros de $2.000, ¿no? Una auténtica barbaridad incluso para un soldado de aquella época, ¿no? Eh, Quizás se averiguó que podía ser de un tal Leonard Payne, que de ahí el apellido digamos, de casada que ella había tomado, que fue una persona que se supo que después había acabado destinada en Vietnam. Pero bueno, tampoco se pudo averiguar nada por ahí, ¿no? E incluso, fíjate, después ya un año y pico después, y año y medio después de ser enterrada, en 1971, fue detenido un proxeneta, Gregorio Ávila Goyo, que llegó a confesar el crimen, incluso con una reconstrucción llegó a hacer y tal, pero después se vio que aquello no cuadraba y que en realidad
no tenía nada que ver con el asesinato. Entonces, bueno, él también fue absuelto y, de ese cargo y el crimen pues quedó sin resolver y bueno, prescribió. Nunca se supo quién cometió el llamado crimen de la tinaja. Goyo, este hombre del que ha hablado Rafa en última instancia, fue condenado por rufianismo. Ojo al dato, que es un tipo de delictivo que existía entonces, estamos en 1969, ya el tardofranquismo, pero el de la tinaja, es un crimen sin autor y ya prescrito, lógicamente. La tesis de la policía es que fue un hombre fuerte, capaz de estrangular a la víctima con una mano, mientras la inmovilizaba con el cuerpo y la otra mano. Quizá fue uno de esos soldados negros de la base de Torrejón de Ardoz, o quizá fue, vaya usted a saber en realidad. En este caso se inspiró para un episodio, otra serie de televisión española, como La huella del crimen antes, que precisamente se titula El caso, crónica de sucesos, ¿no? Una serie que mostraba un poco la vida periodística del semanario El Caso, aunque con mucha ficción, ¿no? Eh, de hecho, esa serie arrancó también con este caso, con un capítulo que se tituló El crimen del abrevadero. Hablamos de inspiración, no de que se muestre el caso como tal. Este episodio se emitió en 2016. Nos vamos con un crimen, ya nos acercamos más en el tiempo, aunque de esto va a ser casi 33 años próximamente, pero nos acercamos ya en el tiempo, nos vamos a 1990 y nos vamos con uno de los casos más impactantes de la España de esa época y probablemente de las últimas décadas, incluido la dictadura, ¿no? La matanza de Puerto Urraco. Sí, sin duda, Rafa. Yo creo que si todo el mundo dijéramos, si éramos un top de los crímenes que más han impactado más en España, yo creo que sin duda Puerto Rico estaría seguramente en un top 5, top 10 de una gran mayoría de personas, ¿no? Pero fíjate que yo investigando, eh, curiosamente, solo un año antes había habido un crimen de tintes similares, ¿no? Que yo descubrí, pasó en Chantada, en Lugo, donde un labrador, Paulino Fernández Vázquez, de 64 años, pues llegó a matar a cuchillada, en su caso, a 8 personas y a herir a otras 6, ¿no? En una discusión motivada por un tema de riesgo y la obsesión de que los vecinos le iban a quitar sus propiedades, ¿no? Muchas veces se ha hablado de eso como la España profunda, que no sé si es un término muy correcto, Quizá que a veces deportivo, sí, sí, se ha pensado pero un poco como despectivo, pero bueno, sí que es verdad que son circunstancias que también hemos comentado una vez, claro, pasan ahí, pasan en temas de campo, que además nosotros visto de aquí de nuestra condición urbanita, pues nos sorprenden, ¿no? Y bueno, en Portugal con los causantes de esta auténtica matanza, ¿no? Que pasó, fueron los hermanos Emilio y Antonio Izquierdo. Ellos, bueno, aparecieron armados con escopetas repetidoras, con cartuchos de perdigones de plomo, ¿no? Muy tremendo, ¿no? De que causó unas heridas terribles. Y bueno, pues realmente ellos los emprendieron a tiros contra los vecinos que tomaban el fresco, ¿no? En una calle de esa pedanía de Badajoz, ¿no? En realidad se habla de que la causa de la masacre pues, fueron las rencillas existentes desde hace 30 años atrás entre la familia de la izquierda, se les conocía, tú sabes, en el pueblo siempre suele haber esos los apodos, ¿no? apodos. Decía, los pataperás y los cabanillas, ¿no? Que eran los amadeos, ¿no? Se habla de, bueno, de una disputa de tierra y que había incluso habido 2 muertes anteriores, así eso lo comentamos, ¿no? En realidad ellos provocaron 9 víctimas directas, o sea, víctimas mortales, empezando por 2 niñas de la familia Cabanilla, Encarnación y Antonia. También murió Manuel Cabanilla y otra vecina, Araceli Murillo. Esas fueron las primeras víctimas, ¿no? Pero fíjate después qué crueldad, ¿no? Por ejemplo, José Penco, que era un vecino de allí, se había dado con el coche a trabajar uno de los primeros heridos, pues fue acribillado después cuando volvía con el coche, ¿no? Eh, También a otras personas, Antonio Murillo y Antonio Murillo creo que es, y Reinaldo Benítez, por tratar de escapar en coche, pues también fueron tiroteados, ¿no? Y incluso dispararon hasta 2 agentes de la Guardia Civil que acudieron, ¿no? Avisados, ¿no? Por gente del pueblo, ¿no? Por suerte ellos no murieron, acabaron tremendamente heridos, porque fíjate que aquí incluso hubo gente que acabó tetrapléjica, en silla de ruedas, fue una auténtica masacre, ¿no? Los hermanos pues serán detenidos 9 horas después
sin oponer resistencia. De hecho, creo que estaban durmiendo, ¿no? Allí en el campo, ¿no? Claro, evidentemente se investigó cómo fue esta auténtica barbaridad, ¿no? Porque claro, ya no fue solo cuando la gente de la cabanilla, digamos, dispararon contra todo el pueblo, ¿no? Ellos realmente, pues, lo que hicieron al pueblo responsable de cosas que habían pasado, ¿no? Y la historia de esa disputa del India es de data del año 1967, porque, bueno, Amadeo Cabanillas, pues, entró con el arado en una finca que pertenecía a Manuel Izquierdo, ¿no? Pero yo creo que en realidad la historia ahí, que por lo que hemos podido investigar, ¿no? Una historia de amor no correspondido entre el propio Amadeo Cabanilla y Luciana Izquierdo, ¿no? Que era una de las hermanas, que fue considerada inductora junto a su hermana Ángela, y que de hecho la justicia primero la metió como inductora, pero después vio que no había relación, ¿no? O que no había pruebas como para poder sostener que fueran comisión también de ese delito, ¿no? Como inductoras, ¿no? Y, y bueno, fíjate que después de ese rechazo amoroso, Amadeo Cabanilla fue asesinado a manos de Jerónimo Izquierdo. O sea, fíjate que ya hubo crímenes anteriores a lo de Puerto Urraco, ¿no? Jerónimo Eh, Izquierdo, fue- perdón, que es el mayor de los hermanos izquierdos. Exactamente, mayor de los hermanos. Él pasó 14 años en la cárcel y cuando volvió, 2 años antes, había muerto su anciana madre, Isabel Izquierdo, en un incendio. Fue el 18 de octubre del 84 en concreto. Y de hecho, los izquierdos acusaron a la familia Cabanillas, ¿no? Pero realmente la investigación no encontró pruebas de eso, no hubo nada que sostuviera eso, ¿no? Pero bueno, ellos lo dieron como seguro. Jerónimo, de hecho, intentó matar a Antonio Cabanillas, otro miembro de la familia, y lo llovió gravemente, ¿no? Fue de nada más salir de la cárcel, ¿no? Eh, bueno, por este hecho, Jerónimo ingresó en un psiquiátrico y solo duró 9 días. A los 9 días falleció, ¿no? Eso era el año 86, ¿no? La verdad es que es un reguero de sangre, ¿no? El que dejó este caso y que sinceramente sobrecoge, ¿no? Yo creo que yo he llegado a él que realmente el objetivo de los hermanos izquierdos era acabar con todas las cabanillas y que las cabanillas no siguieran existiendo, ¿no? En Puerto Urraco, ¿no? Pero bueno, en realidad no pasó porque realmente su el verdadero objetivo, que era Antonio Cabanilla, no estuvo entre las víctimas. Antonio era el padre, ¿no? De De las las dos niñas chicas. que fueron sus primeras víctimas. El caso es que la muerte está muy presente también tras la condena judicial, que fue de ni más ni menos que 684 años de cárcel y 300 millones de pesetas de indemnización. Y es que el 1 de febrero de 2005 murió en una institución mental de Mérida Luciana Izquierdo, y solo 10 meses después lo hizo su hermana Ángela, de 64 años, allí mismo, en ese mismo psiquiátrico. Se le había diagnosticado un proceso paranoide y un trastorno delirante compartido relacionado precisamente con la venganza por la muerte de su madre. Un año después de la muerte de las hermanas, el 13 de diciembre de 2006, Emilio Izquierdo falleció por causas naturales en la prisión de Badajoz. Y en 2010, Antonio Izquierdo, el otro de los asesinos brutales de Puerto Urraco, y el último de los hermanos Izquierdo que quedaba con vida, se suicidó a los 72 años en esa misma cárcel de Badajoz, ahorcándose en su celda del módulo de enfermería con una sábana anudada. Esto es un follón, por tanto nombre y por tanto lío. Lo explicaremos también en los rótulos para que no se pierda nadie, pero se puede entender muy bien a través de una película del genial Carlos Saura, que nos dejó hace unos meses, el 31 de enero, creo recordar que fue la fecha, que se titula El séptimo día, que se estrenó en 2004. Vamos ahora con otro crimen que también fue tremendo, que es el llamado crimen de Nigrán. Y estamos ya en 1994. Sí, hablamos de ese llamado crimen de Nigrán, que fue el asesinato del empresario David Fernández, que había sido vicepresidente del Celta de Vigo, de su mujer Pilar San Román, de Marta, la hija de ambos, y de la asistenta que tenía ese momento la familia, Ana Isabel Costas, ¿no? La verdad que yo sufrí una noche de auténtica pesadilla, donde dos individuos entraron en su casa, amordazaron al matrimonio y a sus 3 hijos, en realidad, y a la empleada del hogar, ¿no? Le sometieron a vejaciones y le exigieron una enorme cantidad de dinero. Eh, Pasaron toda la noche y ya de día el empresario, pues,
le pidió a un empleado que retirase esa cantidad exigida y la llevase a su casa, ¿no? Pero ni siquiera eso le salvó, ¿no? Con el dinero en la mano, pues lo asesinaron a todos, excepto a dos de sus hijos, que por suerte, gracias a Dios, pues lograron huir, se liberaron de la ligadura y, y bueno, pudieron escapar y fueron claves para la detención de los dos individuos el mismo día. ¿Pero qué hace especial este caso? Pues que estos no eran dos personas de la extorsión, no eran dos serbios ni dos albaneses, que suelen decirse, ¿no? Que se aplican mucho a estas situaciones de tal, ¿no? Eran ni más ni menos que Manuel Lorenzo y Jesús Vela, que eran dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Cometieron el crimen buscando hacerse ricos rápidamente y fíjate que fueron, con toda su desfachatez, podríamos decir, incluso vestidos con su uniforme, ¿no? Em, en 1996, evidentemente, pues con todas las pruebas lógicamente claras, pues la audiencia provincial les condenaba a 212 años de cárcel, ¿no? Fueron 6 delitos de detención ilegal, que es un poco el tipo penal que se produjo, más 3 asesinatos, un robo con homicidio y 2 homicidios en grado de tentativa, ¿no? Porque en realidad ellos también intentaron matar a los hijos, pero no pudieron acabar con su vida. Entonces, fue un cuádruple asesinato que pudo ser sextuple, por suerte, dentro de lo que cabe, pues se quedó en cuádruple. Audiencia Provincial de Pontevedra, por cierto. Años después hubo una enorme indignación en Vigo porque cuando fue visto uno de los autores del crimen paseando por la ciudad pontevedresa, disfrutando de un permiso carcelario. Los abogados de la familia de las víctimas lograron que le aplicaran a los dos condenados la doctrina Parot, de la que ya hablamos la semana anterior, precisamente, ¿no? Pero en el año 2013, los dos salían de la cárcel tras haber cumplido 19 años al beneficiarse de la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que anulaba esa doctrina. De eso también hablamos la semana pasada. Esta medida volvió a provocar una enorme indignación que llevó a muchísimas personas a manifestarse ante la Audiencia Provincial de Pontevedra. El caso inspiró al escritor Alex Alonso para su novela Granito, publicada en 2020, que desarrolla, lógicamente, una historia similar a esta que acabamos de contar. Y del 94 vamos a dar un salto ya tan importante como que nos metemos en el siglo XXI, nos vamos a 2015 con el conocido como el asesino de la radial, David Oubel. Un caso realmente difícil de contar y de digerir. Sí, nos movemos bastante en el tiempo, pero no, fíjate que no en la provincia, ¿no? Porque nos quedamos en Pontevedra, en este caso en la localidad de Moraña, ¿no? David Oubel, natural de Avilés, en Asturias, pues mató brutalmente, ¿no? A sus dos hijas de 9 y de 4 años, ¿no? Candela y Amaya. Eh, bueno, dice que el escenario no fue absolutamente horripilante, ¿no? Hay personas profesionales de las fuerzas de cuerpo del Estado, cuerpo de seguridad del Estado, pues no han olvidado, ¿no? Lo que encontraron, ¿no? en aquella casa, ¿no? Em, Se llama el tema del asesino de la radial porque fue ese, ¿no? Ese arma el que utilizó para acabar con sus propias hijas, ¿no? También utilizó un cuchillo, ¿no? David Oubel, pues primero drogó con benzodiazepina y con relajantes musculares diluidos en cacao, para intentar adormecer a las niñas, ¿no? Que tuvieran menos, con bajo nivel de conciencia, ¿no? Menos resistentes, ¿no? Em, Primero acabó con su hija menor, con Amaya. Le causó varios cortes profundos, ¿no? En el cuello. Y después la hermana mayor, fíjate que lo vio, ella no le han hecho efecto todavía y fue consciente, presenció la muerte de su hermana. Y bueno, pues la tuvo que atar con cinta americana y usó con ella también por ambas armas, ¿no? Homicidas, ¿no? Eh, lo hizo esto justo el día que David Oval tenía que devolver a las niñas con su madre, ¿no? La que se había separado 4 años antes. Y fíjate que él había empezado una relación con otro hombre, que había un poco, entre comillas, parecía que hacía un poco su vida, ¿no? Pero ella, pues, él mantenía una tormentosa relación
pese a tener la custodia, ¿no? Compartida con la madre, pues tener una tormentosa relación con su expareja, ¿no? Y fíjate que siniestro todo, ¿no? Porque él compró la radial y la cinta americana el día de antes y le pidió al ferretero, al empleado que eso, le dijo que fuera material de primera calidad, ¿no? Fíjate, ese hombre no podría ni imaginarse que lo que planteaba, ¿no? Lo que pasaba con la cabeza de este auténtico energúmeno, ¿no? Y, y bueno, verá que esto, pues, este caso pues, tiene otras situaciones similares, ¿no? Por desgracia hemos visto casos también muy execrables, ¿no? Pero realmente lo hemos traído porque Eubel fue el primer condenado a prisión permanente revisable en España, ¿vale? Y con el añadido curioso de que la pidió incluso su propio abogado defensor, ¿no? Porque él lo dejó sin estrategia en el juicio, ¿no? Él quería alegar un poco ese proceso de enajenación o algo así, y él mismo, en contra de lo que iba a alegar la defensa, dijo que no, que él estaba en plenas facultades mentales y que no tenía ningún trastorno suficiente como para caracterizar su comportamiento, ¿no? Con lo cual el abogado defensor del grupo tuvo que venir también esa prisión permanente revisable. Un filicidio es esto. Probablemente tendremos que dedicar alguna entrega a ese tipo delictivo, ¿no? De los filicidios, que no se tienen por qué englobar, ya lo explicamos en su momento, a la violencia vicaria o a la violencia de género, porque la violencia vicaria tiene doble dirección. En efecto, aquí se aplicó esa pena prevista precisamente desde 2015, desde ese mismo año, en España por uno de los supuestos que recoge la ley, que es el asesinato de un menor de 16 años o de una persona especialmente vulnerable. La prisión permanente revisable se puede confundir con la cadena perpetua, pero no es tanto eso. Es una pena grave que implica el cumplimiento íntegro de la pena de privación de libertad durante un periodo de tiempo inicial que puede abarcar entre 25 y 35 años. Una vez cumplida esa parte de la condena, la pena podrá ser revisada cada cierto tiempo. Creo que son unos 5 años a partir de ese momento, sucesivamente, ¿no? Por tanto, es una cadena perpetua, pero no. Pero hay otros supuestos, ¿no? Dentro de la ley, Rafa. Sí, el caso que tú hablas de un menor de 16 años, persona vulnerable, está dentro como delito agravado del artículo 140 del Código Penal, ¿no? Ahí hay tres situaciones más que son el asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, por ejemplo, el caso de Diana Kerr, ¿no? Con el chicle, ¿no? Después también un crimen cometido por un miembro de una organización criminal, o bien el asesinato múltiple, ¿no? Que haya más de una víctima. Todos esos supuestos son susceptibles que se puede aplicar prisión permanente revisable, ¿no? Pero después además hay otros tipos, ¿no? Que son los delitos contra la corona, el homicidio al rey o a la reina, a la princesa de Asturias, etcétera, que es el artículo 485.1, los delitos de terrorismo en los que se causa la muerte de una persona también, artículo 573 bis 1, el homicidio de un jefe de Estado extranjero, de una persona protegida por algún tratado internacional que se encuentre en España, que ese es el artículo 605.1, y después los delitos de genocidio y de lesa humanidad, que sabe que son los que no prescriben, ¿no? En nuestro código penal, ¿no? Esos sí son perseguibles siempre, ¿no? Que se descubran que pudieran cometerse. Este brutal doble filicidio, además con parentesco directo, porque lo comete el padre, por ser más exacto, se analiza en un programa casi recién estrenado, es de este año, creo que apareció en febrero, titulado Una historia de crímenes, y se puede ver precisamente en el primero de sus episodios titulado Prisión permanente revisable. Hasta aquí hemos llegado con algunos de los crímenes más impactantes de España. Me temo que va a haber alguna edición más de este asunto. Pero de entrada, la próxima semana, ¿con qué vamos, Rafa? Bueno, pues vamos a dedicar también un programa, una entrega especial, no sé si llamar algo así como una especial de matanzas con armas, ¿no? De fuego, ¿no? Yo creo que han sido también varios casos, ¿no? Muy llamativos que se han dado, por suerte, no tanto en España, sino en el extranjero, pero bueno, hay algún caso de famosos francotiradores bueno, de personas que poco pues hacen ese asesinato en masa, ¿no? De hecho,
hemos tenido casos recientes, ¿no? Incluso en Alemania, ¿no? Entonces yo creo que vamos a hacer un especial para intentar acercarnos a algunos de esos casos y las motivaciones que estuvieron detrás de esos asesinos. Pues lo dicho, la próxima semana matanzas con armas de fuego. Qué crudo suena todo. Rafa, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Rafa, buenas noches.